En mi libro Salvataro Aguetán, yo tengo la parte que a mí más me gusta del libro es la convivencia, de cómo Laureano y Alfonso López lograron compaginar, vivir juntos, hacer compromisos, ¿sí? Ser amigos y enemigos a la vez, amigos y enemigos, aliados y combatientes al mismo tiempo, durante muchísimos años. En Colombia no estudiamos eso. En Colombia nos gusta más estudiar el conflicto que el compromiso. Le pasa a todo el mundo. Entonces nos gusta cuando los libros tengan la palabra sangre en el título. Yo estoy convencido de que Laureano era un hombre de principios políticos, que era un hombre con creencias fundamentales, que era un hombre bastante, aquí está la primera palabra medio suavecita, bastante doctrinario. Y estoy convencido de que era un hombre con un talante, palabra importante, talante, que él mismo a veces no podía controlar. Hay muchas personas así. Hay personas que se logran controlar y él muchas veces no se lograba controlar. Yo estoy convencido que llegaba a su casa a no tomarse el whisky en la noche y dice, carajo, ¿por qué dije esas vainas? Y al día siguiente bajaba el tono. Entonces es un hombre de derechas, pero es colombiano y vive en Colombia y tiene razón, de cierta manera tiene razón. Es un país ingobernable, ingobernable en el sentido de que él lo quería gobernar. Él quería tener un gobierno corporativo con la Constitución del 50-51, masivo, sistemático, ¿sí? Como si fuéramos españoles. Pero no. Él no pudo crear ese tipo de gobierno. Él no pudo hacer muchas de las cosas que intentó. Entonces, tiene las ideas y se echa para atrás. Tiene las ideas y se echa para atrás. Alfonso López también. Tiene las ideas y se echa para atrás. Eduardo Santos diciendo tanto. ¿Sí? El Jorge Eliezer Gaitán que yo pinto es un hombre muy conservador, pequeño burgués, que cree en la meritocracia, que no es un socialista, que no quiere la revolución. La política en Colombia es tímida, aunque la retórica no lo sea. Y es dentro de esa timidez, no sé si esa es la palabra exacta que quisiera, ¿sí? Flexibilidad, maniobrabilidad. Qué palabra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, él es el resultado de todas estas cosas y el contexto en el cual él y está dispuesto a tener un gobierno militar después del 9 de abril. El 9 de abril no lo dejaron, lo metieron a un avión y lo mandaron para yo no sé dónde. ¿Sí? Muy difícil ser un Franco. Franco llegó al poder después de muchísimos años de guerra civil, con un ejército. Laureano no tiene nada de esas cosas, no tiene nada de eso, nada. ¿Tu pregunta? Yo quería, en torno a esa palabra que usted utiliza tanto con Laureano Gómez, de la búsqueda del orden y la autoridad,
me gustaría saber qué opinión tiene, porque si Laureano Gómez venía en búsqueda de la reconstrucción moral, también lo hacía Gaitán. ¿Y cuáles, y son palabras que utilizan ellos dos de manera permanente en sus discursos, cómo podría usted desentrañar esa reconstrucción moral de Gaitán y esa reconstrucción moral de Laureano Gómez, pensando que podría ser la reconstrucción moral de Gaitán más difícil porque él quería enfocarse en una clase baja particular y la instauración del orden, de la autoridad, más fácil para Laureano Gómez cuando pues impongo el gobierno militar y ordeno el país. ¿Y cómo lo ordeno desde los campesinos que estaban defendiendo sus derechos con machete? Esa misma palabra en los dos. Yo creo que son dos visiones utilicemos la palabra de los conservadores leopardos, que entonces la toma Gaitán y que nunca realmente la usa Laureano Gómez, que es la restauración moral. Para Gaitán existe una posible restauración, mientras para Laureano Gómez nunca hubo esa moral. Entonces son dos visiones bien distintas. Para Laureano, la autoridad moral viene de un Estado fuerte, corporativo, de una iglesia poderosa en la sociedad, de una iglesia, de una educación religiosa. ¿Sí? Un mundo, yo creo que bastante monopólico, bastante corporativo, en el cual las grandes burguesías dominarían al país, en la visión utópica. ¿Sí? Lo que más le disgustaba, de lo que más le disgustaba a Gaitán, eran los monopolios. Lo que le disgustaba era las grandes diferencias en la desigualdad humana. Laureano Gómez decía, la desigualdad humana es natural, normal y buena. Gaitán decía, la desigualdad humana es natural y peligrosa. Hay que tratar de que no sea, que la brecha no sea muy amplia, muy ancha. ¿Sí? Entonces, para él lo importante era una pequeña burguesía, un mercado competitivo, un mundo en el cual la gran mayoría de los colombianos tuvieran su casa, su negocio, su trabajo, su educación, para que todos, personas relativamente pequeñas, pudieran participar, votar, ser ciudadanos. ¿Sí? Una visión no de abajo de la sociedad, no. Él no representaba, a mi modo de ver, ni a los trabajadores ni a los campesinos, sino a una clase media que podría ser un balance en la sociedad. Y él no, Jorge Eliezer Gaitán, le tenía muchísimo miedo al mercado, al capitalismo. Y al capitalismo había que tratar de controlarlo por medio de un Estado. De manera, yo creo que distinta que lo hubiera hecho Laureano Gómez. ¿Sí? Pero lo fascinante de tu pregunta y posiblemente de mi respuesta es que ninguno lograron nada de eso. Nada. Bueno, no nada, pero no. ¿Sí? No. ¿Otra pregunta? Tal vez en esa misma línea, profesor Bravo, yo entiendo que con estas figuras de Laureano y Hilarión reconstruye desde dentro la mentalidad conservadora de esa mitad del siglo XX en Colombia. Pero entonces yo me pregunto por la adecuación de esto con
contexto histórico efectivo, ya no desde dentro, sino desde la mirada del analista, del historiador, que ve a distancia las cosas. Y mi pregunta es porque es muy curioso que el diagnóstico se quiere similar. El Partido Conservador, ante ese impulso de la turba de la ciudad, está a punto de desaparecer, y en efecto el editorialista liberal, como usted dice, señala que la ciudad, esa muchedumbre de la ciudad representa el avance social, pero en esa coyuntura lo que pasa es que los liberales se sumen en la melancolía, como usted ironiza o no sé, y los conservadores en cambio pasan a la acción. Entonces uno pregunta, esa mentalidad conservadora que está en la acción, ¿cómo se relaciona efectivamente con ese proceso de urbanización, de desarrollo del mercado, de esto que llamamos genéricamente capitalismo? No sé cómo, ya desde el punto de vista del analista, cómo se puede hacer esa relación. No estoy en este momento a esa distancia de los textos, ¿sí? No estoy muy seguro que quisiera estar como historiador. Todos escribimos de diferente manera, a diferentes niveles, ¿sí? Lo que a mí me interesa, así como me interesó en el libro Mataron a Gaitán, es meterme en la cabeza y en el corazón de todas estas personas. Son aproximaciones, nunca lo logramos, nos podemos equivocar, ¿sí? Entonces, mi primera respuesta es esa. Yo creo que los conceptos, para mí es importantísimo que en Colombia se entienda la agonía conservadora de esos años, ¿sí? Para mí como historiador es importante que tratemos de humanizar a los monstruos. Quizás no fueron tan monstruos. Reintegrarlos a nuestro discurso histórico. Y luego, después de haberlos reintegrado, juzgar. Pero en Colombia hemos juzgado sin pensar, sin estudiarnos, aunque estamos empezando a hacerlo, ¿sí? Y por último, yo creo que Colombia, sin un partido conservador dinámico en los últimos 40 años, sigue siendo un país profundamente conservador. Profundamente conservador. Jerárquico, católico, aunque lo católico a veces lo dudo. Todo el mundo quiere, no muchas cosas, no muchos cambios, nada. Muy católico, muy tradicional. O sea que los conservadores siguen sin perder, sin necesariamente saber. Mi pregunta es una afirmación muy contundente suya sobre la ingobernabilidad que sentían tanto liberales como conservadores y el deseo de gobernar. La pregunta es, ¿sigue pasando lo mismo? O sea, porque usted sugiere que la ingobernabilidad de alguna manera radica en que cada persona toma sus propias decisiones independientemente del partido político, de la ideología, etcétera, cuando se refería a la violencia. ¿Usted cree que ha habido gobernabilidad en el mundo de allá para acá? ¿O sigue lo mismo? Yo vivo en los Estados Unidos. Ese individualismo es el que me parece que usted trata de, y yo creo que usted tiene razón un poco, pero... Sí. Yo no digo que el país es ingobernable. Yo no tengo opiniones. Yo no cuento. Mis opiniones no valen. Lo que valen son las opiniones de las personas que estamos estudiando. ¿Correcto?
es otra manera de contestar la pregunta en términos de a qué distancia estamos. ¿Sí? Ahora, yo creo que ellos estaban convencidos de que el país era ingobernable. De acuerdo a sus ideas, el sentido moral, el sentido corporativo, el sentido pequeño, de realmente hacer un gobierno, ¿sí? Ellos no lo lograron, pero eso no quiere decir que Colombia en estos últimos años ha sido ingobernable. Pero sí. No, es difícil, o sea, el país funciona. El país funciona. Tenemos instituciones políticas muchísimo más fuertes que de todos los países a nuestro alrededor. ¿Sí? Tenemos un presidente que, gústenos o no nos guste, a usar una frase de Gaitán, se come vivo a todos los otros presidentes de América Latina, con la excepción de Lula y Bachelet. Y de Obama. Ese es del otro. Ese es de arriba. Yo dije América Latina. Aunque si hubiera sido con Bush, también se lo traga. ¿Sí? Facilísimo. Hay una institucionalidad, hay una historia, hay partidos políticos, hay unas fuerzas en este país que hay que reconocer. No es una jungla. Hay libertades, hay un Congreso, hay un sistema judicial que pelea, que tiene cierta autoridad. Lo que yo escribí hace unos días en un ensayo, dije, los colombianos, o sea que la cosa está mal, pero no está tan mal. Los colombianos quieren un gobierno fuerte con tal de que no me toque a mí. Con tal de que a mí no, yo pueda hacer mis cosas. ¿Sí? Y ahí está posiblemente ese individualismo, que creo que es la palabra que usted utilizó, que es muy muy fuerte, casi un sistema laissez-faire. No me gusta mi respuesta, quizás no me gusta la pregunta, pero no es personal, sino porque me obliga a mí a hablar de cosas que no me competen. A mí lo que me interesa es tratar de recuperar y criticar, creo, la visión moral conservadora en esa época. ¿Sí? A ver, mire, hay 4 preguntas. Una acá, Carlos, y ahora usted, pues, primero la suya. ¿Usted cree, profesor, que podríamos introducir a otro personaje a su obra? El general Lister, lo llamo yo, proveniente de otra agonía, en esas épocas del 48, la agonía comunista, provocada por el desmantelamiento de las bases obreras durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo. También los aisló de las masas y no podían convocarlos a la plaza de Bolívar. Como no tenían micrófono en el teatro, apelaron también a restablecer el orden de otra manera, creando, con la ayuda de los generales españoles,
enemigos republicanos, las primeras fuerzas que llamaron de guerrilla en el sur del Tolima. Entonces, ¿podría esto ser una analogía también de la agonía liberal? Absolutamente, sí, y comunista y socialista, y sí, Antonio García. O sea, hay muy pocos, alguien va a hablar sobre Antonio García en este. Hay muy pocos colombianos que se dedicaron toda su santa vida a tratar de hacer una cosa tras la otra, tras la otra, tras la otra, cambiando ideología, yendo de los comunistas a los liberales, a los rojaspinillistas. Hay una melancolía impresionante, ¿sí? O sea que a este escenario se le pueden agregar muchísimas personas, pero se trata de entender a los conservadores. Yo creo que ahí estamos, ¿sí? En mi escenario, yo a los liberales los metí y los saqué rápido porque los hemos trabajado. Los comunistas menos, también son menos, poquitos. Si yo hubiera traído a otro personaje a mi escena teatral, sería Willis. ¿Sí? Y alguien ya habló de él, pero importantísimo en este escenario conservador, ¿correcto? Entonces me voy hora y media en vez de 50 minutos. Hay que ver qué es lo que se puede hacer en los momentos, las oportunidades que le da a uno a hablar ante ustedes. Tenemos Carlos primero, usted y qué más. Aquí tiene la señora y luego usted. Tenemos el cambio. Carlos. Yo creo que se viene una contradicción, por lo menos no he entendido plenamente, que se dice los conservadores estaban acabados, no podían congregar ni a 10.000 personas en una manifestación. Los liberales estaban deprimidos, pero podían reunir 150.000 en el aniversario de la marcha del silencio. Por otro lado, uno ve que Hilarión y Laureano, me parecen dos personajes magníficos, estaban muy sintonizados, o sea, había una sintonía entre la dirigencia y más o menos los medios, o sea, hasta las bases conservadoras. Y también dices es que Colombia es básicamente conservador. Entonces, ¿cómo logran esos conservadores que estaban tan preocupados en 1949 elegir a Laureano? ¿Por qué? Porque tocan esa base conservadora, esa fibra conservadora del país, o porque la violencia les es operativa para llegar a elegir a Laureano, o fue el papel del gobierno de Ospina Pérez. Parece sentir una contradicción que no entiendo. O sea, lo que yo trato de presentar es la paradoja, ¿no? Que de la debilidad se llega a la fuerza, y de la fuerza se llega a la debilidad. Es interesante ver eso históricamente. Muchas veces no lo vemos de esa manera. La manera tradicional en la historiografía es ver a los liberales como siempre más poderosos que los conservadores. Entonces yo trato de matizar eso. Laureano llega como todos sabemos, Laureano llega a la presidencia porque los liberales no participan en las elecciones. Ahora, hay varias diferentes interpretaciones de por qué no participan en las elecciones, si lo deberían haber hecho, si no tenían las garantías, etcétera, etcétera, si no se midieron, si no se pudieron unir, no pudieron tener un candidato único, etcétera, etcétera. Pero la razón por la cual ganó Laureano es porque los liberales estaban, esto no es la respuesta correcta, pero sirve, deprimidos. Es facilísimo. O sea, no hay contradicción. ¿Ah? Sí, no. Los filósofos buscan las contradicciones. Tenemos tres preguntas. La primera la suya, luego la señora.
Pues yo más o menos con lo que dice el profesor Carlos, de que un partido asustado que ganó un partido melancólico, pero también la víspera de las elecciones mataron al hermano de Darío Chendía. Correcto. 2 días antes de, digamos que había motivos más la melancolía, ¿no? Ah, sí, sí. No, claro. Pero de todos modos esas palabras asustadas de febrero del 49 pueden haber instigado a lo que pasó un año y medio después, o un año después en las elecciones del año 50. Es decir, del susto vamos a tomar la acción. Yo creo. Y lo que yo quiero tratar de plantear es la motivación, el sentido moral, el sentido de obligación, el hecho de que lo podían hacer, ¿sí? Porque nosotros en Colombia tenemos la visión de que los conservadores simplemente eran unos... ¿Cuál es la ideología? ¿Cuál es la personalidad? ¿Cuál es el ímpetu? ¿Cuál es la visión moral que los llevó a hacer cosas? Yo como historiador estoy convencido de que prácticamente todo el mundo que trabaja, que obra en la historia de alguna manera individual o colectiva, tiene una visión moral. Lo que tiene que hacer el historiador es descubrirla y luego plantearla y decir, mire, ¿y cuáles son las consecuencias? Adolf Hitler tiene una visión y una visión moral de la vida. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias de esa visión moral, Dios mío. O sea, ¿sí? Entonces esa es en gran parte mi función en estos momentos. Sí, gracias. Mire, cuando habla de humanizar a los monstruos, como que la historia lo ha mostrado y nos está a cada día enseñando que el problema no es el líder en sí, no es su ideología, es de a todos aquellos quienes le siguen, porque Hilarión se ufanaba de que lo respetaban, de que él era una autoridad, de que la gente lo saludaba, sí, pero eso era por un temor, ¿no? Y esa autoridad que supuestamente dentro de la ética se gana con ejemplo, con argumentos, ¿no? Con unas vivencias. Ellos no, ellos lo ganaban a través de un temor que inspiraban, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, el orden, pues tampoco. El poco orden que supuestamente iban a ganar era a través de una represión. Pero en su discurso se muestra cómo no había esa unidad. Usted dice que sí había una unidad en el discurso en todas las capas, digamos, de la sociedad conservadora. Pero fíjese que era el discurso más no el accionar. El accionar era muy distinto. O sea, según usted, para Laureano Gómez no era importante esa represión a muerte, no. Él quería llevar sus ideas e imponer un orden, una autoridad y una ley, pero el accionar de sus seguidores sí fue la represión y sí fue el temor. ¿O estoy equivocado? Sí, yo creo que en muchos casos eso fue así, pero usted está viendo la represión como una cosa que hace algo, ¿sí? Yo estoy al otro lado diciendo qué es lo que lleva a que esa persona pueda ejercer, palabra suya, no mía, represión, ¿sí? ¿Qué es lo que hace posible que no sea un simple? ¿Sí? Porque no lo es un simple, es un ser humano tiene familia y cosas y preocupaciones y ideas de revancha y del país y son católicos y, ¿sí? Entonces yo estoy por detrás, usted está adelante, pero estamos posiblemente de acuerdo. Tomemos en cuenta que los conservadores fracasaron. Laureano fracasó, o sea, no lograron hacer lo que supuestamente querían hacer. Nadie gana, nadie sale ganando de esta cosa. Bueno, posiblemente Hilarión y muchos como él, liberales y conservadores. Sí. Bueno, aquí va una pregunta muy centrada en el trabajo sobre Gaitán. Y pues creo que no me salga el tema en la medida en que Gaitán muere durante este
tiempo que estamos estudiando, y es lo siguiente, para ambientar la pregunta. En lo poco que he leído acerca de la historia, yo veo que hay una comedia de las élites y ha habido una pelea de las élites por el poder, y esa pelea entre las élites de uno y otro partido, divididas a su vez en intereses particulares dentro de cada partido, ha conducido a contradicciones dentro de cada partido. Usted que trabajó a Gaitán, ¿qué podría decir acerca de quién mató a Gaitán? Porque yo tengo mi propia construcción y se la voy a dar. Uno se pone a mirar todos los textos históricos y cada uno da el autor de la muerte de Gaitán. Los liberales dicen que los conservadores. Los comunistas dicen que los Estados Unidos de América. Y todos presentan una verdad parcial. ¿Qué de cierto hay o qué de base hay, qué de posibilidad hay que a Gaitán lo hayan matado las élites liberales más que las élites conservadoras y los mismos Estados Unidos? ¿Cuántas veces no me han hecho una pregunta? De alguna manera u otra matizada, sí. Puedo decir, trato de compaginar las dos preguntas. Muchas veces son los seguidores, los hilariones que hacen a los laureanos. ¿Sí? Tenemos únicamente que ver a todas esas personas que están alrededor del presidente hoy en día. Híjole. ¿No? Tenemos que ver a todas las personas que votan por él. Yo estoy convencido de que a Gaitán lo mató Juan Roa Sierra, o alguien como Juan Roa Sierra, que es alguien como Hilarión, personas clientelas de los grandes políticos en el país. Sí, porque Hilarión es una clientela de estas gentes. Lo que yo traté de reconstruir aquí hoy es personas en diferentes estratos de la sociedad, sin hablarse, sin comunicarse directamente, aunque Hilarión escribía a Laureano constantemente, que al conjuro uno del otro hacen cosas en conjunto. ¿Sí? Sin que los conservadores digan maten a estos. Funciona. Es muy posible que en el asesinato de Gaitán hubiesen ocurrido ese tipo de cosas. O sea, hay muchísimas clientelas liberales que sabían que los líderes o pensaban o creían o estaban convencidos que Echandía y no, que algunos sí querían muerto a Gaitán. Carlos Lleras, usted parece. Carlos Lleras es el más indicado, claro. Entonces, personas liberales pueden decir: yo voy a matar a Gaitán y luego le voy a decir a Carlos Lleras que yo lo hice. ¿Para qué? Muy posible. ¿Sí? Y entonces ellos son los que, o que hayan sido conservadores. La teoría principal que tenemos es que eran conservadores que oyeron a Juan Roa Sierra hablar de, ¿sí?, de que quería matarlo, que le tenía mucha rabia, que fue a verlo y hizo una carta de recomendación del clientelismo colombiano, y Jorge Eliezer dijo: yo no hago ese tipo de cosas, yo soy un político, un hombre autoritario que cagado del miedo. Entonces este hombre salió, reconoció, y posiblemente personas le dijeron: mire, tenga esta pistolita, etcétera, etcétera, y le dijeron: tome este pequeño dinero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Alguien a ese nivel lo tuvo que haber hecho.
O sea, Carlos Lleras no mata a nadie. No. Entonces tiene que ser alguien ahí. La cuestión entonces es qué tipo de relación, real o imaginada, existe entre los que lo podrían haber hecho y los que podrían haber resultado beneficiados. Y el hecho de que lo hizo alguien de nivel medio o medio bajo es que cometió la brutalidad de no matarlo un domingo a las 9 de la mañana cuando estaba jogging, palabra no existía en ese entonces, corriendo en el Parque Nacional. ¿Sí? ¡Qué idiota! Lo voy a matar un viernes a la 1 en el centro de la ciudad. O sea, si hubo una convergencia, un conjuro real o ideal, en la práctica se fue para el carajo. Se fue para el carajo. Con repercusiones absolutamente nefastas. Yo creo que la agonía del 9 de abril ha tenido un impacto psicológico, psiquiátrico en este país, para muchas personas, muy, muy fuerte. Yo realmente quisiera que no hubiera ocurrido eso, porque eso sí fue la bestialidad. ¿Sí? ¿Contesto más o menos? ¿Cómo? ¿Le contesto más o menos su pregunta? Sí, más o menos, es decir, yo sí, si uno analiza el momento histórico que se estaba viviendo, los liberales oficiales pierden la dirección del partido. Sí, pero no saben qué va a pasar. Y ve uno claramente la posición de ir a pedir puesticos después a Ospina Pérez, y efectivamente lo logran, y ya, se acabó. Sí, pero todos salen perdiendo. O sea, voy a contestar rápidamente de metodología historiográfica. Nosotros no podemos, sabiendo algunas de las cosas que ocurren después de los hechos, pensar que las personas saben cuáles van a ser esas repercusiones. ¿Sí? Eso es un presentismo histórico muy peligroso. Gracias. Muchas gracias.